Hola pianistas, tengo un problema, o creo que lo tengo. Siempre que me preguntan qué tipo de profesor soy yo, o sea, cuál es el día a día, mi funcionamiento básico en las clases de piano que doy, nunca realmente tengo la impresión de que acabo de explicar todo esto de forma clara, coherente y lo más concisa posible. Siempre me pierdo en detallitos que al final son inconexos entre sí y entonces percibo en la mirada de quien me está escuchando como que A, soy un excéntrico, B, soy un vago porque no tengo ganas de implicarme mucho en las clases, o C, soy muy poco profesional. Entonces, me he propuesto en este vídeo explicar lo mejor posible cuál es el sistema educativo en el que yo creo y cuál es el que aplico en el día a día de mis clases para que, bueno, por fin esto quede claro. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me he esperado tanto después de todos estos años grabando vídeos en mi canal Más que Pianistas, publicando posts en mi web, en mis redes sociales? Pues porque estoy a puntito de abrir un nuevo centro educativo musical que también lo será de crecimiento personal aquí en Sagunto, provincia de Valencia, en España. Y claro, pues ya por fin esto tiene que quedar claro, o sea que va a ser una academia de música, pero no va a ser una típica academia de música, ni mucho menos el típico conservatorio de educación reglada. Entonces, pues aquí va el vídeo explicativo. Bueno, pues todas estas aparentes excentricidades, en realidad, como te decía antes, obedecen a un sistema coherente, sólido y muy reflexionado a lo largo de todos estos años de experiencia dando clases. Y para explicar cómo es este sistema, pues he creado una expresión que es la de educación integrativa. ¿Qué es la educación integrativa? Bueno, pues básicamente es el acompañamiento continuado y armónico a las personas que están en un proceso de aprendizaje, pero teniendo en cuenta 4 pilares fundamentales de la esencia humana, que son el corporal emocional, el intelectual conceptual, el desiderativo supraconsciente y el receptor o consciente. La división de la esencia del ser humano en estas 4 áreas o estos 4 centros está muy inspirada en el pensamiento del autor Alejandro Jodorowsky, pero no son exactamente las mismas divisiones. Yo a lo largo de estos años los he reinterpretado y las he aplicado, recolocado de otra manera. Primeramente, el centro corporal emocional. O sea, cuando yo atiendo a este centro, lo que estoy haciendo es reconocer que en el ser humano hay un componente pues puramente fisiológico que se refiere al cuerpo, que se refiere también a las emociones, por mucho que las emociones se vean como algo etéreo así, pero en realidad, si lo piensas, ¡ay, me he puesto nerviosa! ¡Me duele la tripa! Están las emociones íntimamente ligadas con la fisicidad del cuerpo, ¿no? Conforme funciona nuestro cuerpo y conforme se siente. Así que todo eso se refiere al centro corporal emocional. Y también se refiere a todo aquello que son sensaciones y todo aquello que es también comunicar cosas, desde mi individualidad hacia fuera. El gran aporte de este centro es la acción en el mundo, o sea, gracias a nuestro cuerpo podemos tomar acción, podemos hacer cosas, podemos movernos, podemos hablar, en fin, podemos influir de alguna manera en nuestro alrededor. El segundo centro de la esencia humana es el conceptual simbólico. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a nuestra capacidad para pensar, para verbalizar, para utilizar palabras, conceptos que en realidad son símbolos, o sea, no son los objetos a los que se refieren en sí, sino expresiones abstractas, sonoras que utilizamos en asociación a objetos, sentimientos, acciones que percibimos en el mundo. Así que su naturaleza es
explicar, comparar, utilizar la lógica, individualizar cosas o generalizar también. Y su gran aporte es el orden, dar orden a todo este caos que nos rodea y que desde que somos muy pequeños empezamos a intentar entender. En tercer lugar está nuestro centro desiderativo supraconsciente. Vale, unas palabras un poco extrañas, pero al fin y al cabo de lo que se trata es de reconocer que en la esencia humana también otro de los pilares son todos aquellos deseos, inclinaciones, intereses que parecen arrastrarnos a nosotros sin poner nosotros voluntad directa, sino que nos llevan desde un punto de partida más inconsciente, que serían todos esos esquemas adquiridos, esos automatismos que hemos tomado sin pretenderlo de nuestro entorno más cercano, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno un poco más lejano, nuestra sociedad en la que vivimos, etc. Y nos arrastra desde este punto hasta una meta o un punto de realización superior como persona en este mundo. La naturaleza de este centro es puramente imaginativa, creadora, libre, amorosa, intuitiva. Y por último, el centro receptor consciente es uno de los que es un poquito más difícil quizá de comprender, pero es ese trasfondo, digámosle, espiritual, que es como el fondo sobre el que se reciben el material que generan los otros tres centros. Así que cuando uno dice, estoy enfadado, entonces esa emoción que está sintiendo, ¿quién la siente? ¿No? Pues sería este fondo consciente. Su naturaleza es sobre todo silenciosa, receptiva, unificadora, porque percibe el todo, toda la globalidad, lo que está dentro de nosotros y lo que está fuera de nosotros. Es como potencialmente está percibiendo el universo entero. Entonces es unificador y es empático también, porque reconoce qué es lo que hay más allá de nuestra membrana interna y percibe lo que hay fuera. Su gran aporte entonces es la objetivación, el saber percibir que eso es un objeto que está fuera de la consciencia. Y bueno, si estos son los principios de la educación integrativa, entonces, ¿cómo aplico yo la educación integrativa en mis clases, el día a día de piano? Pues claro, como en realidad la música es el marco en el que se mueve este trabajo centrado en estas 4 áreas, pues podríamos utilizar la expresión educación musical integrativa. Pero esto de musical se podría intercambiar en el caso de que el marco fuera jardinería, en el que fuera matemáticas X, ¿vale? Da igual. O sea, los principios de la educación integrativa podrían permanecer más allá del marco o de la materia que se está tomando para el aprendizaje. Y fíjate que nunca digo ni asignatura ni objetivo, porque en realidad, y esta es una de las características de la educación integrativa, es que aquello que el alumno está aprendiendo no se toma como el objetivo máximo a alcanzar, sino que es el marco o el medio que se está utilizando para llegar a objetivos mucho más elevados. ¿Cuáles son? Pues de nuevo, atender a estas 4 áreas, estos 4 pilares de la esencia humana. Así que, sí, informalmente sí que puedo decir que voy a montar una academia de música, ¿no? Que mis clases son clases de piano, ¿no? Las que ya llevo haciendo hace un montón de tiempo. Pero en realidad el piano nunca es el objetivo máximo. Educación musical integrativa lo que pretende es tomar los instrumentos musicales, irónicamente, como lo que son, instrumentos. Fíjate en la palabra. Cuando uno pone en práctica que realmente el piano es un instrumento para fines más elevados, pues en el momento en el que un alumno se desapunta de clases de piano. Curiosamente.
es el momento más claro. ¿Qué reacción tiene un profesor cuando esto sucede? Cuando hay drama, ahí está fallando algo. O sea, cuando el profesor entiende que el alumno, la persona que está aprendiendo, tiene una deriva personal, un concepto que aprendí en la formación de educación creadora en Diraya Expresión en Bilbao, uno entiende que el alumno está a lo largo de su vida yendo o digamos que moviéndose fluidamente de un área hacia otra en constante cambio y siempre intentando llegar o dirigirse hacia esa meta superior de realización que decíamos antes. Así que es perfectamente normal que una persona durante un tiempo determinado esté apuntada a piano y después se lo deje y se apunte a japonés y después se lo deje y vuelva al piano quizá o se apunte a clases de yo que sé qué. Porque en el fondo todas estas asignaturas, estas áreas, estas materias no son el objetivo en sí, sino que son el soporte, el marco a través del cual esa persona está dirigiéndose hacia algún sitio mejor. Y este aspecto me sirve para introducir otro de los grandes principios de la educación integrativa, que es atender a las inclinaciones y los intereses personales del alumno. ¿Qué hago yo en mis clases en el día a día? Pues primero, cuando un alumno nuevo llega a su primera clase conmigo, lo primero que hago es utilizar esa primera sesión o más sesiones si hace falta, para clarificar cuáles son sus intereses, sus objetivos con respecto a la materia de aprender piano o de hacer música con un piano. Y os podríais sorprender, sobre todo si hay profesores que me estáis viendo, profesores de piano, de música sobre todo, cuán variada es la paleta de respuestas que podéis obtener de una persona, ya sea un niño, un adolescente, un adulto, una persona mayor, porque hay infinidad de respuestas. No todo el mundo está interesado en coger una partitura, plantársela delante de la vista y empezar a leer los símbolos que están ahí escritos y empezar a bajar teclas sin más. Y tampoco dentro de esto, no todo el mundo está interesado en tocar piezas clásicas. Hay gente que le interesa, por ejemplo, sacar música de oído, o sea, sacar de oído cualquier tema que le guste, que lo conozca ya previamente y entender los mecanismos que rigen la música para entonces irse al piano para poder tocarlo. Hay personas a las que sí que les interesa leer una partitura, pero pueden querer tocar piezas que son muy complejas y otros les interesa tocar piezas que son muy sencillas o piezas que no están expresamente compuestas para piano y otras que sí que lo están. O, por ejemplo, hay alumnos que les interesa mucho improvisar, pero no tienen por qué morir en el estilo jazzístico. Pueden improvisar también con un lenguaje más personal, orgánico, libre de esquemas prefijados. En fin, hay 1000 respuestas que un alumno te da en una primera clase de contacto y el rol que tengo yo como profesor es ayudarle a concretar y a que encuentre realmente aquello que le hace más ilusión, aquello en el que va a invertir más energías, más emoción, porque cuando el interés es máximo, entonces, primero, no hace falta que el profesor esté insistiendo en practicar y en interesarse y en motivarse, porque la motivación ya viene de dentro. Y después los resultados van a ser mucho más inmediatos y de mejor calidad. Pero claro, para ser profesor y aceptar toda clase de respuestas, uno tiene que tener una mente abierta y deconstruida. Porque tiene que aceptar igualmente, si él mismo se ha formado en un conservatorio, que el alumno pueda tener interés en aprender una sonata de Beethoven a partir de una partitura urtext convencional, o también que pueda querer aprender un reggaetón escuchándolo en el Spotify y sacando la melodía y haciéndole un acompañamiento sencillito.
En este sentido, creo que educación integrativa tiene dos primas hermanas. Una es el concepto de mayéutica del filósofo antiguo Sócrates, que se refería más bien, o sea, más a la creencia de que quien está aprendiendo no es una tabula rasa, ¿no? O sea, no es una persona vacía a la que el profesor tiene que ir inculcándole, metiéndole conceptos, ¿no? Enseñándole cosas, sino que más bien en el alumno o en cualquier persona está dentro de sí el germen del aprendizaje y simplemente hay que estar dándole el contexto o el acompañamiento preciso como para que el alumno vaya desarrollando esa semilla que tiene dentro de sí. Y también la otra prima hermana es el movimiento coach. Pero cuidado, no la etiqueta coach de esta avalancha de cursos, formaciones que están sobre todo en el ámbito online, que utilizan esta palabrita, coach, como pura estrategia de marketing. O sea, tu coach de cómo dormir, tu coach de cómo respirar. O sea, que en realidad, o sea, pueden ofrecer un contenido de valor, pero realmente no tiene nada que ver con coach. O sea, están dando un cursillo con unos conocimientos, unas destrezas que comparten, cobran por ello y genial. El movimiento coach, en serio, se trata de un acompañamiento precisamente a las personas que quieren formular una meta de realización concreta y pues la persona coach lo que está haciendo es ayudar a que esa persona tome sus propias decisiones, las más acertadas posibles, para encaminarse a esos objetivos. Así que en ese sentido, sí, pues las clases de educación musical integrativa van mucho por ese camino. Entonces, el papel del profesor realmente es fundamental. O sea, ya te puede deslumbrar un centro educativo, yo que sé, público o privado, me da igual, que está perfectamente equipado, cuya iluminación es ideal, que está utilizando las últimas tecnologías, que en el caso de la música está perfectamente aislado acústicamente y millones de cosas más, que si después la figura de referencia barra profesor no ha hecho una tarea consigo mismo de deconstrucción y crecimiento personal y de cuestionamiento de cómo fueron sus modelos educativos, no habrá mucho que hacer. Por último, ejercer de profesor según los principios de educación integrativa implica no dar tanta importancia a la compartimentación de la educación dependiendo de la edad del alumno. O sea, está claro, esto es evidente, que niños, adolescentes, adultos, personas mayores tienen unas particularidades en su forma de aprender, pero para educación integrativa esto no es lo fundamental. O sea, lo fundamental, al revés, es que se está centrando en qué es lo que tienen de común como seres humanos, que son todos ellos, precisamente estos 4 pilares de su esencia, a los cuales el profesor tiene que atender igualmente, sea un niño de 6 que una jubilada de 76. Yo siempre, es como que he tenido la intuición, a pesar de que mi formación ha sido clásica en un conservatorio, después del superior marché a Budapest, Hungría, para perfeccionar mi técnica como pianista profesional, concertista, etc. Siempre he tenido la intuición de que si me dedicaba a la docencia, no iba a dedicarme solo o no iba a dar valor únicamente a los alumnos más avanzados, ¿no? Y esto me ha valido muchísimo para sacar conclusiones a un nivel, digamos, esencialista, ¿no? Para sacar cuál es la cosa general que une a toda la humanidad. Esa esencia basada en esos 4 pilares igualmente fundamentales y sagrados a los cuales hay que atender. Mi máxima aspiración es que esto se produzca en mis clases, pero aún más importante es poder, ojalá, inspirar a otros profesores para que ellos puedan aplicar
toda esta manera de entender la educación en sus propias aulas y así doblar el impacto en el mundo. Y bueno, pues nada, aquí acaba el vídeo. Espero que te haya gustado y si lo has encontrado de valor, suscríbete porque esto me ayuda mucho al crecimiento del canal. ¡Feliz aprendizaje!